Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Conde, soy psicólogo organizacional y del trabajo y presidente de la Federación, en este caso, de Comunidades Terapéuticas de Uruguay, y en este momento estoy ocupando la presidencia en Cooperativa de Trabajo Creciendo, que es una institución en la cual llevamos distintas prácticas y distintos proyectos en torno a la reinserción social, comunitaria, educativa y laboral. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las herramientas de la gestión humana para las comunidades terapéuticas en este caso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a estar hablando es una serie de conceptos que nos da la gestión humana y que podemos aplicar a las comunidades terapéuticas, a nuestros proyectos, a nuestros centros, a nuestra calidad de atención. ¿Sí? Esto incide en lo que tiene que ver con nuestra calidad de atención. ¿Por qué estamos hablando de gestión humana? Por ejemplo, que a veces se suele confundir el tema de gestión humana, recursos humanos eh, o administración de personal, muchas veces también se confunde con eso. Eh, ¿Por qué hablamos de gestión humana y no de los otros términos? Porque se trata de la gestión del talento de las personas en situación de trabajo. Es decir, a nosotros nos va a importar, nos va a interesar la persona en situación de trabajo, ni antes ni después de la situación de trabajo, sino que vamos a estar observándola, pudiendo asesorarla y orientarla en función a sus prácticas cotidianas en el trabajo y vinculadas también en situaciones de equipo y vinculadas también a situaciones con los usuarios. Vamos a llamar a usuarios a las personas que vienen a nuestros centros, a nuestros proyectos, a nuestros centros residenciales o ambulatorios, que vienen a ser atendidos desde nuestra institución o la organización en la cual estemos trabajando. Es decir, que el capital, como dice allí, el capital intangible de una organización, una institución, un proyecto, ¿sí? Es el talento de las personas. El talento de las personas es el principal capital y la principal fuerza que hace posible que un proyecto se implemente, se lleve adelante. Por un lado, siempre tenemos la infraestructura, es decir, aquellas cosas materiales, como puede ser lo del inicio, los insumos, los recursos materiales necesarios para que se pueda instrumentar ese proyecto, es decir, para que pueda marchar esa comunidad terapéutica, y por el otro lado tenemos ese bien intangible, ese talento, digamos, humano, que es el que vehiculiza y hace posible que eso se lleve adelante. Porque sin personas una comunidad no puede existir, como bien sabemos, ¿verdad? Entonces las personas a su vez van a tener determinadas maneras de trabajar, de ser y de estar en el trabajo que nos va a posibilitar a que esa visión que tenemos acerca del trabajo de la comunidad terapéutica sea más real o no, en función a las variables que vayamos manejando. Hablamos de gestión humana también porque nos ofrece indicadores de cómo y cuándo generar espacio de cuidados de equipos. Es decir, la gestión humana nos permite realizar construir una serie de indicadores a través de los cuales vamos a poder medir o saber en qué estado de situación están los equipos, a nivel de psicohigiene, a nivel de formación específica, a nivel de complementariedad del trabajo en equipo, y en este sentido es donde la gestión humana va a decir, bueno, en este momento y en esta situación y en este momento evolutivo del equipo, ¿sí? Es necesario esta formación, esta capacitación que puede ser desde una competencia transversal, que la vamos a ver más adelante de qué se trata, como el trabajo en equipo o cómo mejorar la comunicación en el equipo de una comunidad terapéutica, o puede ser técnica, por ejemplo, porque hubo demasiados emergentes acerca de una necesidad de asistencia física o de emergencia, de reanimación, por ejemplo, y se requiere de un nivel de capacitación de primeros auxilios a todo nivel del equipo. ¿Sí? Entonces estamos hablando tanto de la gestión de competencias técnicas o de conocimientos específicos como de aquellas competencias que tienen más que ver con cómo me vinculo con el otro, cómo trabajo en equipo, cómo lidero, cómo motivo. ¿Sí? También, eh, ¿por qué hablamos de gestión humana? Bueno, porque nos proporciona herramientas para el perfil
a un cargo que buscamos ocupar en la comunidad terapéutica. Es decir, como siempre digo, agarro la frase de cada casa es un mundo y yo le agrego cada institución también. En este sentido, cada institución tiene su manera de hacer las cosas. No significa que sea mejor o peor que otras, sino que al contrario, significa que tiene un estilo de hacer las cosas y cree y tiene la confianza y la credibilidad suficiente en sí misma para saber de que eso, de la manera que lo que está haciendo, es de la manera más correcta posible o de la manera más complementaria posible a lo que viene a solicitar el usuario. Porque también nos permite delinear claramente un horizonte desde el punto de vista organizacional de un proyecto o gestión de comunidad terapéutica, como dice allí. Es decir, nosotros vamos a tener construida, y si no la tenemos, es necesario construirla, una misión y una visión de la comunidad terapéutica. ¿Qué visión y misión tiene la comunidad terapéutica y sobre qué valores se erige esa visión y misión? A partir de eso vamos a tener el principal insumo para poder construir los perfiles laborales de un operador terapéutico, de un psicólogo, de un trabajador social, ¿verdad? De los diferentes componentes que están presentes en un equipo y las diferentes estructuras de un equipo. Generalmente, cuando hablamos de estructuras del equipo, estamos hablando de, eh, por un lado, el equipo técnico, que puede ser psicólogos, médicos, trabajadores sociales, el equipo de operadores o de educadores, o como a veces es variante de cuidadores o monitores, que es otra pieza, digamos, de ese equipo, y por el otro lado el equipo directivo, ¿sí? Mientras que también existen figuras como coordinadores que articulan, digamos, generalmente entre el equipo, la cotidiana y el equipo directivo. ¿Sí? Entonces, allí vamos a establecer diferentes estructuras y a su vez vamos a establecer los perfiles, como decíamos en el punto anterior, el perfil no solo de cada rol, sino también de cada estructura de ese equipo y saber principalmente además cómo se van a complementar, cómo van a llevar adelante esa complementariedad entre las diferentes estructuras del equipo, cómo se va a articular el equipo técnico con el equipo de operadores terapéuticos, de qué manera lo van a hacer. Generalmente varía entre una comunidad y otra. Una comunidad puede tener un estilo de trabajo en conjunto entre técnicos y operadores terapéuticos y otra comunidad puede tener una relación totalmente distinta. ¿Sí? Por eso es que les decía que, bueno, cada institución tiene una manera de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cómo incide en la salud de las personas y los equipos esto de poder intervenir desde la gestión humana? Bueno, primero que nada porque supone seleccionar personas para puestos, ¿sí? Que van a adecuarse y se van a desempeñar de una manera acorde a las exigencias que se están esperando, ya sea, como les decía, de un operador, de profesionales, de directores, de coordinadores, educadores, cuidadores. Es decir, que yo voy a estudiar previamente un perfil de la persona que estoy buscando para luego sí generar un proceso de búsqueda de aquella persona o aquellas personas que puedan coincidir mayoritariamente en ese perfil que estoy buscando. Generalmente, eh, sí es ideal de que puedan cumplir con exactamente todos los requisitos de un perfil que yo estoy buscando, pero lo que también tenemos que tener la habilidad de poder buscar lo que más se adecua a lo que estamos esperando, ¿sí? Porque además todos los perfiles tienen un potencial de aprendizaje y de adaptación. Pero con esto lo que hacemos es garantizarnos o ofrecer mayores garantías para que esa adaptación de esa nueva persona que está ingresando al equipo sea más acelerada, sea de una mejor calidad y para que el equipo que está presente allí lo pueda recibir de una manera mucho más fácil y eh, más conveniente, digamos, para poder adaptarse de una manera más acelerada y poder desempeñarse de una manera más adecuada. ¿Por qué nos ofrece detectar también dificultades tanto en equipos, en duplas, como en personas? Es decir,
Nos ofrece también cuidar el equipo desde el punto de vista de, por ejemplo, conformar duplas o tríos que están en un turno dentro de una comunidad terapéutica, por ejemplo, y saber cómo funciona esa dupla o ese trío, que puede ser un técnico, un operador, ¿sí? Entonces, estudiamos también cómo se pueden complementar esos dos perfiles, ¿sí? Por su manera de ser y de estar, digamos, en situación de trabajo. ¿Sí? De repente hay que realizar algunos cambios, un operador necesita cambiarse para otro turno, para conjugarse con otro perfil, ¿sí? Y poner a trabajar a otro operador en ese turno para poder complementarse mucho mejor. Siempre la explicación que vamos a dar frente a estos cambios estratégicos es que esto tiene que ver con una mejor calidad de atención, que tiene que ver también con una mejor calidad del trabajo en equipo. ¿Sí? Los cambios, por ejemplo, dentro de los equipos siempre se fundamentan y se basan en cuestiones que tienen que ver con garantizar la mayor garantía hacia, hacia los usuarios y también la mayor calidad que podemos obtener del equipo que vaya dirigido hacia los usuarios. ¿Sí? También porque evaluamos factores de riesgo, permitiendo construir factores de protección. Es decir, nosotros hoy por hoy contamos con estudios que tienen que ver con los factores de riesgo psicosociales que tiene ya sea un educador, un operador terapéutico, ¿sí? Que tiene que ver con el desgaste emocional, que tiene que ver con permanentemente estar apoyando y sosteniendo y realizando un seguimiento de aquellos usuarios que la necesitan, pero que a su vez eso genera una contrapartida a veces de desgaste emocional. Entonces, sabiendo, digamos, los factores de riesgo que tenemos frente a esas situaciones, también podemos construir aquellos factores de protección, ya sea con espacios de formación de habilidades transversales, como les decía anteriormente, sino también con, por ejemplo, dispositivos terapéuticos para los propios operadores terapéuticos, fuera de lo que sería, digamos, obviamente la comunidad o el dispositivo de comunidad terapéutica en la que estamos, ¿verdad? También porque nos permite diseñar evaluaciones de desempeño que posibilitan medir cuantitativa y cualitativamente el trabajo de los equipos. Esto quiere decir que a través de la evaluación de desempeño, que es una excelente herramienta para poder saber en qué estado de situación vienen los trabajadores en cada uno de sus roles y la calidad de su trabajo, allí tenemos la oportunidad para generar un encuentro posteriormente a la evaluación de desempeño y poder devolver qué es lo que está bueno, digamos, de su desempeño, qué es la fortaleza, qué es lo que lo destaca y lo que contribuye al equipo, y por otro lado, aquellas áreas a mejorar dentro de su desempeño. Y allí es cuando se realiza un ida y vuelta, un feedback entre el evaluador y el evaluado. Llámese operador, llámese psicólogo, llámese también director o subdirector, ¿sí? Lo que siempre tenemos que dar la posibilidad es de poder escuchar al otro, ¿sí? Y que el otro pueda recibirnos de una manera más estratégica qué es lo que nosotros tenemos para decirle que debería mejorar o que debería entrenar más para poder tener un mejor desempeño a la hora de trabajar. Esto permite entonces la profesionalización, ¿verdad?, de los procesos de la gestión de personas en las comunidades terapéuticas y por tanto ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Es decir, la incorporación de la gestión humana o de la herramienta de la gestión humana tiene que ver con aquellas cosas que hacen a la calidad de los equipos, a la calidad de las gestiones, a la calidad, digamos, de cómo se organiza una comunidad terapéutica, y que eso también redunda a nivel global sobre los usuarios, en la calidad del vínculo con los usuarios, en la calidad, digamos, del servicio y también en la solidez con la cual nosotros vamos a trabajar con los usuarios. Además, nos permite estructurar equipos de una manera más eficiente y más sana, es decir, podemos diagramar una estructura del equipo
exista o no exista, se vaya a conformar o no el equipo, ¿sí? Es decir, podemos operar también sobre equipos que ya están armados, pero también sobre equipos que se van a armar, por ejemplo, comunidades terapéuticas que se van a abrir, ¿sí? Es un puntapié inicial poder estructurar cómo va a funcionar el equipo, qué equipo técnico va a contener, qué equipo de operadores va a contener y cómo va a funcionar el equipo directivo, por ejemplo, ¿sí? Y de qué manera complementaria, ¿sí? Y de esa manera estamos planificando. Recuerden la frase, mayor planificación, mayor control. Cuanto más planificamos, más obtenemos garantías de cómo vamos a poder realizar nuestro trabajo y de qué manera queremos hacerlo. Además, detectamos necesidades de formación. Por ejemplo, esto puede ser en un equipo que ya está trabajando, ¿sí? Y saber también que esa formación responde al momento vital de ese equipo, es decir, al momento en el cual el equipo está necesitando esa formación porque las características o el perfil de usuario que está atendiendo en ese momento lo necesita, ¿sí? Y además tener en cuenta siempre que no es lo mismo un equipo conformado hace un año que conformado hace 10 años. El nivel, evidentemente, de conocimiento entre los componentes del equipo van a ser distintos, el nivel de madurez es distinto, y además el nivel de trabajo complementario va a ser distinto. A su vez, la otra variable que tenemos que tener en cuenta es la de la tasa de rotación. ¿Qué nivel de tasa de rotación tiene en la organización la gestión de esta comunidad terapéutica? No es lo mismo un equipo que tiene un 50% de probabilidad de tasa de rotación que un 10% de tasa de rotación. Estamos hablando de una variable que puede cambiar en menos o en más, y eso puede ser más o menos estratégico, ¿verdad? Obviamente, a una tasa de rotación mayor, eso nos podría constituir, digamos, en el equipo una amenaza hacia la estabilidad interna del equipo. Ahí tenemos que ver bien cuáles son las estrategias que podemos armar para que de alguna manera este equipo sea lo más estable posible, porque eso también tiene que ver con la calidad del servicio y con la calidad de atención que queremos dar a los usuarios. Algunas herramientas claves que podemos tener en cuenta a la hora de hablar de la gestión humana. Una de las principales herramientas clave tiene que ver con las competencias laborales, ¿sí? Este concepto es muy importante en términos de gestión humana. Si vamos a trabajar en gestión humana y si vamos a intervenir en gestión humana, ya sea porque me estoy especializando, me estoy formando o me estoy interiorizando de alguna manera de esta, digamos, de esta especialidad o de esta disciplina, tengo que entender que hay un concepto que es clave que tiene que ver con las competencias laborales. Y las competencias laborales no son más que aquellos comportamientos y habilidades plenamente identificables de las personas en situación de trabajo, como dice allí. Es decir, que yo a esta competencia la tengo que saber identificar de una manera observable y empírica. Si alguien tiene iniciativa, de alguna manera eso tiene que haberse reflejado en su desempeño cotidiano. Si alguien tiene dificultades en la comunicación, bueno, ¿cuáles son los ejemplos concretos en los cuales esta persona tiene dificultades de comunicación? Y que por supuesto tiene que ser más de uno, ¿no? No puede basarse simplemente en un ejemplo solo y aislado, sino que tiene que ser una conducta que sea repetitiva para tomarse en cuenta, ya sea por negativo o por positivo, como fortaleza o como debilidad o área a mejorar. Para esto entonces también vamos a identificar el nivel de requerimiento, como dice ahí, de esa competencia, en distintos niveles, A, B, C o D, donde A es el mayor cumplimiento de esa competencia y D es el menor cumplimiento de esa competencia. Para ponerles un ejemplo claro, si yo voy a elegir a un director o voy a seleccionar un director, obviamente una de las principales competencias que voy a requerir es el liderazgo. Ese liderazgo lo voy a necesitar en un nivel A,
¿sí? Mientras que el liderazgo en un operador terapéutico quizá no tiene el mismo nivel de exigencia. Puede ser B, puede ser C. Obviamente que sí lo vamos a necesitar porque va de alguna manera a constituir un mentor para los usuarios en algún momento de ese proceso terapéutico. A veces los operadores terapéuticos son mentores, son guías, son personas a seguir como ejemplo para los usuarios, entonces siempre se genera como una relación de liderazgo, pero va a ser distinta al liderazgo que voy a necesitar y al nivel de liderazgo que voy a necesitar, por ejemplo, en un director o en un subdirector, ¿sí? O en un coordinador, por ejemplo, también de turno. Bien, estuvimos hablando entonces de las competencias laborales, un concepto muy necesario y muy básico, digamos, para poder entender bien qué queremos decir cuando estamos hablando de gestión humana. Y dentro de las competencias laborales, estas ustedes van a encontrar de repente más clasificaciones o más eh, definiciones o una gama mucho más amplia de tipos de competencia, pero acá vamos a hablar, para poder introducirnos, digamos, en el tema de una manera más simple y más amigable, principalmente de dos tipos de competencia. Una de ellas tiene que ver con las competencias eh, de alguna manera técnicas, ¿verdad? Es decir, la competencia técnica tiene que ver con las capacidades de las personas vinculadas con conocimientos específicos de determinada materia, profesión u oficio. Por ejemplo, un psicólogo, un trabajador social, tiene competencia en sus conocimientos referidos a la psicología o el trabajo social, ¿sí? Es decir, cuando estamos seleccionando un psicólogo o un trabajador social, requerimos, por ejemplo, como un requisito, digamos, de ingreso a ese puesto, el título. El título avala tener determinados conocimientos. A veces, algunas selecciones o algunas organizaciones optan por, además de evaluar al personal, no solo en sus aptitudes, sino también en sus conocimientos, es decir, hacer una prueba de conocimiento sobre, por ejemplo, qué sabe ese trabajador sobre comunidades terapéuticas, ese técnico, que sabe sobre el vínculo terapéutico, o cosas que tengan que ver que la organización crea como necesarias y clave que, a pesar de que un psicólogo es psicólogo, necesite saberlo, más allá de su título, para poder tener éxito en el desempeño de esa tarea o de esa función dentro de la comunidad terapéutica. Competencias transversales. Bueno, y acá vamos a entrar entonces a la otra clasificación, es decir, tenemos por un lado las competencias técnicas y ahora complementarias a las primeras, estamos hablando de las competencias transversales. Son competencias que, como indica la palabra, atraviesan cualquier tipo de ocupación, profesión, y que son necesarias que estén presentes y puestas en acción para sostener un empleo, por ejemplo, la puntualidad, la asiduidad, el respeto, el trabajo en equipo, la ética, la confidencialidad. Esto tiene que ver básicamente con aquellas cosas que no necesariamente se dan en una carrera, en una formación o en un oficio, sino que tienen que ver con los hábitos y la manera de ser y estar en situación de trabajo de las personas, ¿sí? Por allí vemos también en la ilustración que dice liderazgo, motivación también, la influencia, la negociación, desarrollo del espíritu de equipo, comunicación, toma de decisiones, ¿sí? Es decir, estas son competencias que de alguna manera no es que yo voy a ir a una escuela específicamente técnica para poder aprender esto, sino que tiene que ver con aquellas situaciones que voy a adquirir o voy a sustraer, digamos, de mi experiencia laboral, y eso va a forjar, digamos, mi manera de ser y de estar a la hora de trabajar. Bien, y allí tenemos un cuadrante con 4 componentes bajo los cuales se constituye el concepto de competencia laboral, ¿verdad? Por un lado tenemos el saber que constituye todo lo que son los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, recibirse o
o formarse o realizar un curso en algo, una formación en algo, nos da un conocimiento. Por otro lado, el saber hacer es aquel que se nutre a través de la experiencia laboral, a través de la experiencia de vida. También tiene que ver muchas veces con la manera que tenemos de ver del mundo y la manera que tenemos particularmente de ver el mundo del trabajo, en este caso cuando hablamos de competencias laborales. Y allí abajo también encontramos otros dos componentes que tienen que ver con el poder hacer efectivamente, es decir, estar apto para, y luego el querer hacer, ¿sí? Que está unido al concepto de motivación, que tiene que ver con lo actitudinal, con las actitudes que tiene un trabajador a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces, mediante estos cuatro componentes podemos evaluar en qué nivel de cumplimiento está específicamente esa competencia que estamos evaluando, llámese iniciativa, trabajo en equipo, comunicación, puntualidad, ¿sí? Cuando estamos hablando entonces de conocimientos, hablamos de conocimientos teóricos sobre determinada materia o sobre determinado asunto. La habilidad entonces, es decir, la capacidad y el modus operandi que tiene esa persona para poner en juego ese conocimiento, mientras que el poder hacer tiene que ver con llevarlo a cabo efectivamente, ¿sí? En el plano de la acción, y el querer hacer tiene que ver con, bueno, qué lo motiva, qué lo lleva a poder realizar esa actividad al trabajador, qué lo motiva a hacer eso y no otra cosa. Bien, cuando estamos hablando de competencias, entonces podemos empezar a confeccionar, por ejemplo, perfiles laborales. Allí tenemos la ilustración de qué puede significar dentro del perfil de un operador en términos de competencias, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta que la comunicación es muy importante, el trabajo en equipo, estas dos competencias están íntimamente unidas, ¿verdad? Es decir, el trabajo en equipo se despliega a través de la capacidad de comunicación de sus integrantes, ¿sí? La confidencialidad, la responsabilidad, la asiduidad, asistencia, es decir, la capacidad de asistir efectivamente un trabajador a su lugar de trabajo, ¿sí? Recuerden que muchas veces se toma la inasistencia como un indicador de baja motivación, sobre todo si esa inasistencia es de una manera sorpresiva, no justificada. Entonces allí hay que empezar a indagar sobre el nivel motivacional, ¿sí? Que afecta, como veíamos en el cuadrante anterior, uno de los componentes que tiene que ver con la actitud, es decir, la motivación por el trabajo. Allí vamos a tener en cuenta que hay algo que está afectado, hay una competencia que está afectada. Cuando empezamos a visualizar y a diagramar, digamos, la evaluación del personal en términos de competencias, empezamos a objetivizar muchas cosas que por momentos parecen muy subjetivas, pero al momento de ponerles un nombre, una medición y también un parámetro a seguir, esto lo que facilita es profesionalizar el hacer de las personas en situación de trabajo, ¿sí? Trabajo bajo presión, que va muy unido también al autocontrol emocional. Un operador, por ejemplo, un operador terapéutico tiene que tener una buena capacidad de trabajo bajo presión, poder responder, por ejemplo, en un tiempo acotado ante una situación de emergencia, ¿sí? Y por supuesto tiene que tener autocontrol emocional, porque muchas veces los usuarios o las personas que son asistidas carecen de ese autocontrol emocional. Entonces hay un factor compensatorio en esa relación terapéutica muchas veces. Todo el autocontrol que ellos pueden estar debilitados, digamos, o les puede faltar, es el operador que siempre ofrece una guía, un apoyo, pero también ofrece parte de su autocontrol emocional en juego. La seguridad de sí, un operador debe ofrecer eh, una seguridad a la hora de comunicar, a la hora de dar una orden o dar una indicación, ¿sí? Iniciativa, por supuesto, capacidad creativa, es decir, esa capacidad que toma diferentes elementos y con esos elementos logra llegar a una solución, aunque sea paliativa.
Y la escucha activa, por supuesto. La escucha activa que tiene que ver con integrar lo que el otro me dice, no solo escuchar simplemente, sino también integrarlo, procesarlo y devolverlo en función a lo que yo creo más conveniente. También podemos empezar a diseñar el perfil por competencias de un equipo, ¿sí? Este equipo, ¿qué competencias debe cumplir en su conjunto? Por ejemplo, el trabajo bajo presión, ¿sí? La comunicación, vieron que esto coincide con la descripción anterior, es decir, que hay una descripción individual que luego en conjunto se va a unir, digamos, con las competencias de un equipo. El manejo adecuado de la información, ¿sí? Cómo maneja el equipo la información, qué medios utiliza para poder manejar esa información, qué medios ofrece para garantizar que esa información sensible sea bien tratada. Y por supuesto también el manejo de la adversidad, que los equipos en las comunidades terapéuticas muchas veces lo tienen presente, porque bueno, los grupos, digamos, de usuarios también ofrecen a veces resistencias, ofrecen diferentes problemáticas y conflictos que el equipo como un bloque debe trabajar sobre ellos. Entonces, cuando hablamos de competencias y empezamos a utilizar las competencias a todo nivel de la organización, empezamos a hablar de lo que se llama el sistema de gestión por competencias. El sistema de gestión por competencias lo que permite es observar, analizar y operar de una manera adecuada, ¿sí?, sobre personas en situación de trabajo y también sobre los equipos, es decir, sobre las personas que pertenecen a un equipo y los equipos en su conjunto, ¿sí?, a los cuales las personas pertenecen. Entonces, esto también garantiza un instrumento para poder medir objetivamente, como les decía anteriormente. También permite entonces este sistema medir el desempeño, ¿sí?, en la medida que puedo obtener una regla cuantitativa y cualitativa y devolverle al trabajador qué debería mejorar a la hora de trabajar y qué cosas están buenas o son buenas, qué cosas representan una fortaleza en su perfil y cómo se pueden complementar esas fortalezas junto con otros operadores o con el equipo técnico, por ejemplo. Detectar dificultades en la convivencia laboral, un elemento muy importante a la hora de hablar de gestión humana, es una de las principales fuentes de información, ahora lo vamos a ver más adelante. Detectar el área de mejora, también permite detectar el área a mejorar de la organización en su conjunto. ¿Sí? El sistema de gestión por competencias no solo ofrece dilucidar eh, cuál es la mejora que se requiere no solo a nivel de las personas, los equipos y el proyecto, sino a nivel de toda la organización, una vez que se implementa el sistema de gestión por competencias de una manera integral. Planificar la incorporación y la salida de personal, obviamente estamos hablando de la selección por competencias de personal y también de la salida del personal. Esto lamentablemente no se utiliza mucho, en algunos lugares se conoce con el nombre de outplacement. Esto significa que vamos a ayudar al trabajador que haya cumplido un ciclo en este proyecto, en esta comunidad, a poder conseguir otro empleo, ¿sí?, mediante diferentes técnicas. Cuidar a los equipos en función del entrenamiento de competencias. Y esto quiere decir que volvemos a retomar el concepto de competencia donde son aquellas conductas que son observables, que se pueden dilucidar, que se pueden ver. En este sentido, en la medida que yo lo puedo ver, lo puedo medir, ¿sí? Y la competencia se desarrolla en gran medida por el entrenamiento. Llámese role-playing, llámese teatralización de una situación, por ejemplo, que el equipo debe resolver o que está sucediendo en la comunidad. Entonces, mediante el entrenamiento también se desarrolla las competencias que de repente están debilitadas en ese momento. La convivencia laboral, como decíamos recién, es una de las principales fuentes eh, con las cuales los psicólogos organizacionales trabajamos, ¿sí? Es una fuente de información y análisis para los psicólogos laborales o expertos en gestión humana, porque ofrece datos vivos de lo que sucede en un equipo, ¿sí?, en una organización.
porque proporciona una foto dinámica de las necesidades en ese momento de un proyecto, de una comunidad, porque se visualiza una planificación estratégica, es decir, en función a esa foto, a ese estado de situación que logramos sacar a través de la lectura de la información de la convivencia laboral entre las personas, y no solo entre las personas trabajadoras, sino también entre las personas que son usuarias y el equipo, también podemos diseñar diferentes estrategias que tienen que ver con la planificación de cómo fortalecer ese equipo, cómo capacitarlo o incluso cómo desarrollarlo a nivel de si necesita incorporar más personal, ¿sí? Dentro de ese proyecto o dentro de esa comunidad. Las formas que tenemos, digamos, de intervenir en gestión humana, principalmente son tres formas. La primera es la consultoría externa, que es básicamente un especialista que venga externo, digamos, a lo que tiene que ver con la organización, el proyecto. Esto tiene la ventaja de que este especialista, este profesional, no tiene una mirada viciada, digamos, con respecto a la cotidianeidad de un proyecto, con respecto a las personas. Es decir, al venir externamente puede garantizarse mayor objetividad, digamos, en su intervención. La contratación de un especialista, es decir, esto sería un especialista, pero en relación de dependencia, que ya funcione dentro de la organización, por ejemplo, que haya un área específica de gestión humana dentro de la organización, pero que a su vez como rol de gestión humana también va a tener un relacionamiento distinto a la que tienen otros trabajadores, ¿verdad? Va a mantener una distancia adecuada bajo la cual también le va a permitir generar herramientas para poder operar desde su rol. Y también existe la posibilidad de ambas estrategias, es decir, la contratación de un consultor externo que ofrece estas ventajas de una mirada más externa y que trabaje en conjunto con el área de gestión humana que la organización pueda tener. ¿Qué es necesario para que un especialista o un profesional o para que podamos trabajar en gestión humana? Participación abierta y sincera de todos los integrantes de un proyecto. Es decir, es necesario trabajar con espontaneidad, con sinceridad y con apertura a la hora de trabajar las diferentes aristas, las diferentes dificultades que puede presentar un equipo o un proyecto, una comunidad. ¿Sí? Muchas veces también es necesario poder empezar a leer cuáles son los síntomas que a nivel del equipo se están dando y eso está dando un indicador de que hay algo que hay que mejorar, ¿sí? Transparencia en la evaluación del personal, eso es imprescindible. Si a nosotros, a un superior, le damos este, un instrumento de evaluación, este superior tiene que tener la responsabilidad de que esa evaluación va a ser transparente y va a ser lo más fiel posible a lo que tiene que ver con los desempeños de las personas en situación de trabajo. Por supuesto, transparencia en la selección de personal, ¿verdad? Utilizando los canales necesarios de convocatoria, utilizando un reclutamiento transparente, utilizando herramientas de evaluación por competencias transparentes, ¿sí? De la manera tal que los equipos también vean reflejados que los procesos de incorporación de personal son, digamos, tienen cierto nivel de fidelidad, de transparencia y que pueden confiar en que la persona que se va a integrar a ese proyecto ya ha sido evaluada de una manera adecuada. Coherencia entre la visión y misión que promulgamos y lo que hacemos. Es decir, aquí en gestión humana, cuando intervenimos permanentemente, estamos en revisión tanto de la misión como visión de la organización. Y eso en función a lo que sucede permanentemente en la organización. ¿Es coherente lo que sucede en la organización, lo que se hace efectivamente con lo que se redacta en la visión y misión? Estas cuestiones hay que revisarlas periódicamente para encontrar o hallar ahí una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos a nivel organizacional. Bien, y para finalizar, quería dejar allí una pequeña fórmula
como se ilustra, que dice talento es igual a pasión más acción. Y esto retoma un poco el concepto que veíamos en la primera parte, las primeras diapositivas, donde hablábamos del talento. ¿Sí? El talento tiene que ver con eso, con ese componente intangible que las personas, por su manera de ser y estar en el trabajo, ponen, ¿sí?, en un escenario laboral, ¿sí?, y resulta de la conjunción de la pasión, es decir, la motivación, es decir, un por qué están ahí trabajando y un para qué, y la acción efectivamente de sus competencias, de su rol, ¿verdad?, dentro de un equipo. Por eso es importante poder reconocer en el personal aquellas cosas que se hacen bien. Muchas veces culturalmente se nos dificulta poder reconocer las cosas que se hacen bien, y sí, a veces caemos en resaltar aquellas cosas que deberían mejorar, ¿no? Pero es tan importante una cosa como la otra. Nunca olvidemos que el sistema motivacional de un equipo tiene que ver con las relaciones sanas entre sus componentes, ¿sí? Si yo estoy dirigiendo un equipo de trabajo, si estoy dirigiendo un proyecto, es responsabilidad de la persona poder resaltar aquellas cosas que sí se pueden mejorar, pero también aquellas cosas que se están haciendo bien. Y reconocer eso como un capital intangible que de alguna manera la organización, el proyecto y la comunidad tienen, y como tal es imprescindible para que los objetivos que se propuso la comunidad terapéutica sean cumplidos, ¿sí? Bueno, les agradezco desde ya, espero que les haya servido esta charla y bueno, estamos a disposición por cualquier otra información o material que deseen acceder. Muchas gracias.